Hola, mi nombre es Pablo Villegas, soy estudiante de la licenciatura en música de la Universidad de Antioquia. Esta es una exposición para la materia Metodologías de la Música con el profesor Hugo Alexander Mazo. Yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia, soy músico, violinista ante todo, y me dedico desde hace 20 años a un grupo llamado La Montaña Gris, música mitológica y de la fantasía. Aparte de eso, he sido docente de violín durante 25 años y actualmente trabajo como docente ocasional en la Universidad de AFID, en el programa de los diplomados de saberes de vida en divulgación musical. Hoy quiero hablarles de la relación que hay entre el psiquismo, entre la mente humana, entre el sujeto humano y la educación musical. A veces la educación musical se centra mucho en el cuerpo y los profesores usualmente se centran en pon el dedo aquí, cuidado con la mano acá, etcétera, pero a veces dejamos un poquito atrás quién es esa persona que está delante de nosotros. Yo voy a hablar de esa persona, de cómo es el psiquismo de esa persona. Obviamente sería muy ambicioso decir que en una exposición se va a abarcar cómo funciona el psiquismo humano, pero creo que puedo aportar unos elementos claves que nos permiten entender el fenómeno. Cuando yo hice la tesis de grado de psicología, la tesis se llama Aportes psicoanalíticos a la comprensión de la pedagogía del violín. Yo abordaba ese tema, como si a todos los alumnos se les enseña muy bien técnicamente desde el cuerpo cómo funciona su instrumento y cómo tocarlo, por qué a veces a algunos les va mejor, a otros no, por qué unos se demoran más, por qué unos son más ágiles. Y es porque realmente no es un cuerpo, es un ser humano, y el ser humano es cuerpo, pero también es psiquis, el ser humano es mente ante todo, y es lenguaje y es emociones. Entonces la idea mía es que nos centremos un poquito y hagamos el énfasis allí. Esto va a ser una exposición, obviamente puede tener algunos cortes en el video cuando yo diga algo que sea equivocado, que me pase, porque la idea final es que quede un video corrido. Entonces, sin más, vamos a comenzar y a mirar qué sucede con el ser humano en los 2 primeros años de su vida. Los 2 primeros años de vida, tanto el estudiante como el profesor pasó por allí. También debo aclarar que yo voy a hablar ante todo de la relación profesor-alumno, es decir, yo no voy a hablar de profesor y grupo de estudiantes, porque un grupo es una masa que se solidifica y funciona como si ellos fueran un individuo, es decir, el individuo se hace parte de la masa y se pierde y se vuelve una parte de otro individuo llamado masa, grupo. Yo no voy a ser el centro allí porque funciona muy diferente. Acá vamos a hablar de un profesor que está en una relación interpersonal con un alumno, ya sea un profesor de instrumento o un profesor de otra materia que tenga interacciones personales en la educación del individuo. Obviamente en los procesos grupales también hay esos espacios individuales, pero entonces en la relación docente-alumno. Primero entonces vamos a hablar de los 2 años de vida iniciales del alumno. La vida de nosotros y la vida de nuestros alumnos comienza con el siguiente hecho. Un hombre y una mujer tienen una relación sexual. Esto es decir, ningún humano puede escapar de allí, todos pasamos por eso. Ahora, este universo único y este universo único, complejo, completo, son muy importantes. Ahorita vamos a ver por qué. Es decir, quiero que hasta ahora se lleven como la inquietud de que después vamos a hablar un poquito de esto. Ellos dos se juntan, este con un espermatozoide, este con un óvulo, y comienzan a fundir ese óvulo, ese espermatozoide en un organismo que no es más que un conjunto de órganos que comienza a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse durante 9 meses. Hasta acá todavía no podemos hablar de psicología. Ahora,
¿Qué pasa? A los 9 meses ese cuerpo sale al exterior, es decir, hay un parto. Cuando ese cuerpo sale al exterior, ahí sí viene un asunto muy interesante. El primero es que ese sujeto que viene al mundo no sabe hablar español, ni conoce el lenguaje, entonces está realmente perdido en el mundo. Y él trae consigo unas respuestas a unos estímulos. Estas respuestas innatas a estímulo se van a llamar emociones básicas o emociones primarias. Y nosotros vamos a estar en el mundo respondiendo a partir de esas emociones básicas. ¿Cuáles son esas emociones? Alegría, tristeza, miedo, asco, ira, sorpresa, y algunos autores también incluyen el amor. Esto es como un paquetico, un atadito. ¿Recuerdan el chavo cuando le echaban de la vecindad que salía con una mochilita con un paquetico? Eso es, haga de cuenta eso, es un paquetico con el que nosotros llegamos. Ahora, como nosotros no sabemos español, nosotros nos volvemos expertos en leer gestos, es decir, la gestualidad es nuestra primera herramienta de comunicación, no es el lenguaje, es el gesto y es el cuerpo, el roce con el otro. Esto va a suceder aproximadamente entre el día del parto y los 2 primeros años, 2 años. Imagine, este video está siendo grabado en noviembre del 2021, imagínese hasta diciembre del 2022 y diciembre del 2023 y usted estaba en un lenguaje totalmente gestual y emocional y aprendiendo español. Entonces les voy a mostrar más o menos qué fue lo que pasó y qué implica cuando el ser humano adapta el lenguaje. Vamos a mirar cada una de las emociones primero, esas respuestas emocionales, y luego vamos a ver cómo se inserta el lenguaje y crea una reinterpretación de todas esas emociones. Entonces vamos a borrar acá y vamos a mirar cada una de las emociones, vamos a mirar qué función aportan o por qué las tenemos. Comencemos con el miedo. ¿Sí? Estos son reacciones adaptativas, es decir, el organismo las hace para poder sobrevivir. Si nosotros no tuviéramos esta emoción del miedo, a nosotros no nos asustaría que un oso nos fuera a comer, ¿sí? Esto en la antigüedad, obviamente nosotros ya no tenemos osos tan a la mano, sin embargo a veces seguimos teniendo miedo a los osos. Entonces, esto se ha transmitido por generaciones, millones de años, y todavía nosotros tenemos esta respuesta adaptativa y el bebé trae esa respuesta adaptativa. Entonces hasta ahí es una emoción que permite sobrevivir, hasta ahí es muy bueno que tengamos miedo, es decir, la gente temeraria, la gente que no tiene miedo, usualmente y fácilmente termina muerta, ¿cierto? Entonces el miedo es una respuesta. Ahora, antes de continuar, quiero hacer énfasis en 3 cosas. Las emociones, que es lo que estamos hablando, son respuestas básicas. Esas emociones se deben diferenciar de los sentimientos. El sentimiento es una emoción que se perpetúa en el tiempo. Es decir, yo estoy en mi casa y de un momento a otro escucho unos ruidos raros en el techo. Entonces, ¡pum!, yo reacciono y me da miedo, me pongo alerta. Ahí se suman varias porque también voy a tener sorpresa. Me pongo en un estado alerta, pero luego me doy cuenta que es un pajarito y me relajo. Distinto de si yo me mantengo en mi casa en un estado de miedo. Eso no es funcional para nada y una persona de estas va a sufrir, va a tener mucha ansiedad y por lo tanto va a tener problemas posteriores. Entonces tenemos el miedo, tenemos la ira, ¿sí? La ira nos permite la lucha, es decir, aquí estamos hablando de cosas muy animales y quienes tengan mascotas las pueden mirar en los perros, las pueden mirar en un gato, las pueden mirar en cualquier animal, tienen estas mismas respuestas, ¿cierto? La ira que permite el ataque, es decir, si nos vamos al mundo animal donde no hay civilización y no hay lenguaje, sino que somos bestias,
y se trata de sobrevivir. Y para el apareamiento en la antigüedad no era consensuado, era un acceso carnal violento. Lo que vemos en las especies animales por lo general sigue siendo violento, fuerte. Hay un principio de sobrevivencia que implica matar al otro. Luego nosotros con la civilización y con lo que llamamos cultura vamos a bajar todo eso, pero digamos que instintivamente todo lo que son los 10 mandamientos es lo que instintivamente trae el ser humano. Matar al otro, decir mentiras, engañar, violar, todo lo que quieran está incluido en esa esencia animal de los seres humanos, que luego se va a transformar, pero ahora no se ha transformado. La ira me permite enfrentar la lucha, la ira me permite que otro que me va a violar, que otro que me va a matar, yo lo ataco, ¿sí? O también me permite huir, o también me permite conseguir una estrategia de ataque, ¿cierto? Entre el miedo y la ira. Esto no es pues que una emoción salga solita, realmente es un cúmulo de emociones siempre que nos sucede algo. Tenemos el asco, que es curioso que lo tengamos. Uno dice, pero ¿por qué yo voy a nacer con asco? Es muy importante porque sin asco usted se puede envenenar con lo primero que se coma. Entonces usted tiene que oler, usted tiene que mirar, y con los bebés se ve. A veces un bebé usted le puede dar a algo, un limón, y el bebé ahí mismo hace la cara así o con un olor fuerte. Hay olores a los que la cultura nos desacostumbra, como las heces. Ningún neonato le parece que eso huele mal. Luego nosotros con el tiempo vamos desarrollando o decantando el olfato, y eso hace que si yo veo una comida y me huele mal, yo no me voy a poner a comerme eso. Entonces el asco es una respuesta también de sobrevivencia. La sorpresa, que la sorpresa es como lo esencial, es el primer disparador que hace que todas mis hormonas se alteren un poquito y permitan entender qué hacer. Yo puedo correr, yo puedo paralizarme, yo puedo luchar, yo puedo alegrarme, yo puedo tener miedo, desarrollar la ira, desarrollar asco, ¿cierto? Es un elemento, se ve muy claro en los bebés. Si hay un bebé descansando tranquilo, dormido, o usted llega y le hace ¡buh! Bien fuerte, el bebé inmediatamente. Si usted está descansando en su casa y alguien tira un volador al lado, usted inmediatamente responde. Esa es la sorpresa. Tenemos unos más positivos para nosotros, que es la alegría, ¿sí? El placer, la sensación de satisfacción, la sensación de que estamos bien, de que lo logramos, es decir, de que no hay que tener miedo, que no hay que tener ira, que no hay que tener asco, ese momento de placidez por el que luchamos siempre, momentos en que queremos estar bien, estar tranquilos, momentos en que nos sentimos satisfechos, como dice la palabra. Esa sería la alegría, y también nacemos con esa capacidad de ser alegres. El otro es el amor. El amor obviamente es muy difícil de definir porque a través de la historia cambian las definiciones, pero yo suelo imaginarlo como ese impulso de que el otro también sobreviva. Es decir, usted sale, en estos días yo por ejemplo vi un video, era una señora que llevaba un perrito. La señora entra al ascensor y no se da cuenta que su perrito no logra entrar al ascensor. Hay otra persona que viene hablando por celular, se da cuenta de eso y sin pensarlo, como reacción emocional, sale, ¡pum!, agarra el perrito y le logra quitar el collar. Esa es esa reacción de amor, de protección hacia el otro, ¿cierto? Porque nosotros cuando nacemos, y recordemos el papá y la mamá, nosotros no podemos hacer nada. Es decir, nosotros cuando nacemos somos absolutamente inútiles e ineptos para todo, excepto para mamar del seno materno. Es lo único que sabemos hacer. De resto, si alguien no nos da protección, si alguien no nos da cobijo, si alguien no nos da techo, si alguien no nos da cariño, nosotros moriríamos inmediatamente. Es decir, si a nosotros nos traen a este mundo y nos ponen a un lado y nos dejan ahí, facilito, facilito, vamos a morir. Los seres humanos dependemos de los demás.
y vamos a depender de los demás durante esos 2 años. Entonces tenemos esto, y como nosotros no hablamos español cuando venimos al mundo, nosotros nos acostumbramos a leer eso, ¿sí? Entonces el lenguaje de nosotros en los 2 primeros años es ante todo un lenguaje emocional. Ahora, ¿cómo funciona eso o cómo graficar eso? ¿Qué pasa? A los 2 años nosotros comenzamos a hablar, estamos en el lenguaje, y cuando estamos en el lenguaje ya somos otra especie, es decir, ya dejamos de ser esa especie animal, bestia, y pasamos a una especie civilizada, que realmente es una utopía, un intento, siempre intentamos no volver a esa animalidad, ¿cierto? No matarás, no robarás, todo eso que instintivamente tenemos, nosotros renunciamos a eso para construir civilización. Sigmund Freud, el psicoanalista, decía que la primera persona que en vez de tirarle una piedra a otro lo insultó, creó la civilización. Entonces eso es muy interesante de tener en cuenta. La civilización es la palabra, el lenguaje que media. Ahora, ese lenguaje implica reprimir todos esos principios y esos instintos, esa pulsión de muerte la va a llamar el psicoanálisis, que es ese acabar con los demás y con nosotros, para poder vivir en sociedad y en civilización. ¿Cómo funciona el lenguaje? Muy sencillo. Voy a hacer un ejercicio. Como esta exposición estoy solo, ustedes no me van a poder responder, pero cada uno en sus casas trate de responder lo siguiente. Yo voy a dibujar unas rayas. ¿Sí? Y yo les puedo preguntar a ustedes qué es eso. Entonces alguien me dirá, ah, no, es un campo sembrado visto desde el cielo, o es una carretera de lado, en fin, o es un símbolo de alguna cosa, o es un tejido, o no veo nada, o veo rayitas, etc. Ahora, si así nosotros veíamos el mundo cuando nacimos. El lenguaje organiza esas rayitas en signos lingüísticos y por lo tanto en símbolos. Miren, si yo cojo estas 4 rayitas, las acomodo acá, estas 4 acá, estas 4 acá, y estas 3 acá, y estas 2 acá. ¿Qué ven ahí? Me van a decir, ah, yo veo una casa. No, eso no es una casa. Usted acá no puede comer, usted acá no puede dormir, usted acá no puede cocinar, usted no puede aquí hacer absolutamente nada. Eso es un signo, eso son rayitas. Pero es imposible que nosotros no veamos rayitas. Los psicóticos que no pasan por ese proceso que estamos hablando, es decir, no lo logran, sí pasan, pero no lo logran, de interpretar el mundo a partir del lenguaje y a partir de lo simbólico y a partir de la palabra y de la escucha de la palabra y de no ver cosas sino nombres de las cosas, ve el mundo así. Esto es lo que nosotros veíamos. Nosotros vemos el mundo así. Si usted no ve el mundo así, salga corriendo porque tiene grandes dificultades psíquicas y no pasó por el lenguaje. Entonces el lenguaje permite organizar el mundo. Mire, si yo, vamos a borrar acá, yo por ejemplo hago un círculo, a ese círculo le pongo un punto, otro punto, una línea vertical y un arco, y usted ve una persona riéndose, ¿sí? Pero aquí no hay ninguna persona riéndose, esto es simplemente rayitas hechas con un marcador, no hay ninguna persona riéndose. Más curioso todavía, si yo muevo el arco en sentido contrario, usted ya ve que la persona está triste, pero como le digo, son rayitas. Nosotros
aprendemos las emociones a partir del gesto. Para nosotros el gesto es mucho más importante que la palabra. Si yo estoy acá conversando con ustedes y les digo, yo me siento tan contento, ustedes no se imaginan la alegría que yo tengo. Realmente es una alegría que yo no puedo describir. Ustedes no me van a creer absoluto nada. O sea, digo, tengo una rabia. No se imaginan la rabia que tengo. Estoy pero con una rabia que no puedo. ¿Cierto? No se cree. ¿Por qué? Porque la emoción está más allá de lo que digo. Entonces no es qué digo, sino con qué cara lo digo. Esas emociones están ante todo en la boca y en las cejas. Permítanme, yo cojo algo acá. Ojalá no me refleje la luz. Miren, si yo tengo esta persona no tiene emociones, es decir, es un muñeco neutro, ¿sí? Ahora, si yo a esa persona le modifico el diseño y le pongo cejas y boca, mire lo que queda, ¿sí? Queda una persona sin ninguna emoción, digamos plano, lo que llaman poker face. Ahora, si yo esa emoción plana le voy moviendo las cejas, mire ya este está alegre, es decir, uno no le daría miedo sentarse en el bus al lado de esta persona, es una persona como afable, tranquila, relajada y alegre, esa es la emoción que despierta. Ahora, miremos por ejemplo este, mire cuál fue la diferencia fue simplemente cambiarle el ángulo de las cejas, es decir, ya no van arqueadas hacia abajo sino hacia arriba y ya parece como medio aburrido, como medio algo distinto, algo cambió en esa persona. Si yo sigo acá y tengo por ejemplo otro cambio, mire las mismas cejas del segundo pero con la boca hacia abajo, ya esta persona pues acaba de estar toda la tarde pidiendo cita en la EPS, se le ve la aburrición que tiene. Ahora, sigamos. Enfatizo mucho más la boca del último y este ya sí está pues deprimido del todo, una aburrición extrema, ¿sí? Ahora, enfatizo más las cejas, mírenle la rabia que tiene este. ¿La rabia dónde está? En las cejas, porque el otro tenía la misma boca, pero aquí cambió las cejas. Ahora, si enfatizo todavía más, ya este sí nos da miedo sentarnos al lado en el bus, porque este es una cara como del malo de la película. Entonces miren que nosotros somos totalmente sensibles a las emociones. La música precisamente es un lenguaje emocional, porque la música más que palabra es la emoción de la palabra. Nosotros no somos muy conscientes de eso, pero cuando nosotros hablamos producimos emociones. Es decir, si yo con la A hago lo siguiente, A, A, pero sigo, o digo, ¿cierto? Mire que yo estoy haciendo todo un discurso y ustedes lo están entendiendo. La música también hace eso. La música es ese discurso de las emociones. Por ejemplo, mire la diferencia. En Bogotá, cuando usted va a preguntar algo, usted tiene que preguntar hacia arriba, mientras que en Antioquia usted tiene que preguntar hacia abajo. Usted dice, ¿usted ya comió? ¿Usted sí fue? Y en Antioquia es, ¿usted ya comió? ¿Usted sí fue? ¿Cierto? Y esa emocionalidad va a estar en el centro de nosotros. Por eso y por otras razones que no hacen parte de esta exposición es que nosotros somos esencialmente música. Spoiler, yo la tesis de grado de la licenciatura la estoy haciendo sobre un trabajo que tengo, parte de lo que les estoy mostrando aquí es de ese trabajo que se llama Do, Re, Mi monólogo y trata de explicar cómo funciona la música y la relación con los 2 primeros años de vida. Entonces a los 2 primeros años de vida, cuando nosotros construimos el lenguaje, ese lenguaje altera toda nuestra existencia, porque nosotros primero entramos en un contrato social. ¿Qué implica eso? Lo que les digo, los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no violarás, y nosotros tenemos que reprimir eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos allí, ya todo cambia. Ahora, en esos 2 años, las emociones que nosotros
vivimos y experimentamos en esos 2 años, nosotros las vamos a guardar y las vamos a hacer como propias. Eso es un espejo. Es decir, si su mamá sonreía, si su mamá le acariciaba, si su mamá le protegía, usted va a tener un tipo de construcción en esos 2 años diferente a si su mamá le pegaba, si su mamá le violaba, si su mamá le dejaba aguantar frío. Es decir, usted va a tener algo que está antes que usted, que genera una memoria emocional de abandono, de insatisfacción, de ira, de rabia o de alegría, de amor, de satisfacción, de protección. Esto ya es una huella única, es decir, es una cicatriz que queda para siempre. Obviamente se puede transformar con el lenguaje, pero a niveles muy diferentes. Hay un documental, creo que lo encuentran en YouTube, que se llama Human, que muestran un señor africano, negro, así, muy fuerte, y él dice, yo estoy acá, bueno, voy a decir más o menos lo que recuerdo, porque yo maté a mi hija y a mi esposa, ¿sí? O no sé si fue la hija, la esposa o dos personas en la calle conocidas de él. Tal es que fue una persona que mató a una madre y a una hija. Y él decía, cuando yo era niño, a mí me pegaban con un alambrado, con cables de alambrado. Cuando yo hacía algo malo, me pegaban con un cable de alambrado. Y yo me acostumbré a que eso era el amor. Yo pensaba que eso era el amor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los violadores de menores. Es decir, un violador de menor como Garavito usualmente es una persona que fue abusada en su infancia. Entonces cree que la relación con el otro es a partir de la violencia, es una conducta aprendida. ¿Por qué? Porque ese padre y esa madre también probablemente adquirieron esa conducta. Entonces, en esos 2 primeros años nosotros vamos a construir nuestros significados emocionales. Entonces, para alguien esta cara puede significar tristeza o puede significar alegría o puede significar miedo, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a su bagaje, de acuerdo a lo que haya vivido y de acuerdo a lo que lo hayan inculcado sus padres. Es decir, dice el psicoanalista Lacan, el deseo es el deseo del otro. Es decir, me explico un poco, cuando nosotros vinimos acá, nosotros no elegimos nada, ni nuestro nombre, ni nuestro apellido, ni nuestra nacionalidad, y otro decidió qué quería que fuéramos nosotros. Y durante la educación, mucha gente quiere decir qué somos nosotros. Entonces nosotros no somos solo nosotros, sino ese deseo de los otros, esos instintos que tenemos los humanos, sumados con ese que tratamos de ser día a día y sumado a los ideales de eso que quisiéramos ser, de esos sueños que quisiéramos ser. En psicoanálisis se llama ello, yo y sobre yo o super yo, que es la moral, el se debe, no se debe, la culpa, etc. Entonces nosotros no, esas emociones nosotros las descubrimos y las construimos en una relación con el otro. ¿Qué pasa? Salimos de ahí, salimos del lenguaje y llegamos a la educación musical. Con esa profesora o con ese profesor yo puedo tender a reproducir todo ese tipo de memoria emocional y todas esas reacciones que yo tengo. Es decir, es como que se repite esa relación que hubo en los 2 primeros años de la infancia y en el resto de la vida en un espacio nuevo y en un contexto nuevo, el contexto educativo. Entonces, si el profesor fue criado con violencia, con brusquedad, con fuerza, si es un profesor que tiene fracasos, frustraciones, tiende a poner esos fracasos, esas frustraciones y esa violencia en el alumno. Y si el alumno está acostumbrado a la violencia, al fracaso, se puede identificar con eso o puede luchar contra eso. Entonces hay una relación, obviamente lo que les digo estoy simplificando, que también sucede, por ejemplo, en la terapia psicológica. Es decir, el paciente comienza a poner en el terapeuta a sus padres
comienza a poner esas figuras de autoridad, esas figuras que quiere también cuestionar a veces, ¿sí? El otro que te dijo qué hacer, el otro que te dijo cómo funcionaba el mundo, ese otro que en los 2 primeros años trató de quitarte todos esos impulsos destructivos e insertarte en el lenguaje y en la comunidad. Entonces ahí viene un punto muy interesante y es el punto de reflexión que yo tengo ante todo, y es que hay que tener mucho cuidado como docentes quiénes somos, cuáles son nuestras falencias, nuestras dificultades, nuestros problemas. Es decir, yo sugeriría que un profesor debe estar acompañado mínimo de otros profesores y ojalá con una asesoría de un profesional en psicología. ¿Por qué? Porque es muy común y se ve mucho en nuestro medio cosas como profesores gritándole o pegándole a una alumna, a un alumno, ¿sí? Y todos podemos caer en eso, ¿cierto? Todos podemos caer absolutamente en eso, porque somos una cultura o digámoslo una sociedad construida así, a partir del grito, a partir del miedo. Estoy generalizando, seguramente mucha gente no, pero lo que uno más ve es eso. Y eso tiende a repetirse y el abusado tiende a ser luego abusador porque es la única manera que conoce. Es decir, si cuando se equivoca en la escala, que no te equivoques en la escala, que te llevo 3 días diciendo que esa escala, que cuidado que la afinación no está buena, si él entiende que la educación es eso, así no esté de acuerdo, cuando tenga una posición de poder va a volver a eso y va a tender a repetir esa misma situación con sus alumnos. Pero si tiene otros pares académicos que le digan, ojo, pilas ahí, ve, vamos a mejorar esto, vamos a cambiar esto, o mira, en esta clase hizo esto, o miren esto, por ejemplo, como nosotros leemos emociones y nosotros tenemos una memoria y una historia, a nosotros puede que una alumna o un alumno de entrada nos caiga mal, nos parezca la persona más fastidiosa del mundo, o nos enamoremos de una alumna o de un alumno, ya sea físicamente o de su talento. Esto hay que tenerlo con mucho cuidado y hay que tener una responsabilidad muy grande, y si un profesor o una profesora siente que está en ese punto, ahí digo yo, debería evaluar eso con otros pares académicos o en un trabajo psicológico, o en el mejor de los casos dejar eso ahí, porque eso se puede prestar para muchísimos problemas. Y profesores con alumnas embarazadas, no solo de música sino en cualquier parte, lo hay. Además, la alumna o el alumno están en una desventaja grande porque el otro es una figura de autoridad y de poder. Entonces muchas veces acceden a cosas que el docente les pide por el temor o por la inseguridad o simplemente por agradar a esa persona. No voy a decir que no pueda existir un alumno y una alumna enamorados de un profesor, profesora, y que terminen casados y con hijos felices, seguramente se da. Pero hay que tener mucho cuidado, y hay que tener cuidado qué somos y quiénes somos nosotros y cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras falencias, para no proyectarlos. Ese es el mecanismo, se llama en psicología, en los alumnos, porque nosotros podemos proyectar eso en nuestros alumnos y generar unas dificultades impresionantes, porque el aprendizaje se va a quedar en que mis fracasos yo se los transmito a otra persona, pero esa persona no tiene esos fracasos, pero yo se los puedo poner y la puedo alimentar con esos fracasos, con esas dificultades, con esos deseos, con esas insatisfacciones. Obviamente aquí estamos hablando de lo negativo, lo positivo también se transmite, ¿sí? El deseo de estudiar, el deseo de aprender, ese hambre por el conocimiento, por el respeto, por el placer de hacer música también, transmitir esa energía. Por más que usted le diga a una alumna, a un alumno, disfrute la música, hagamos música felices, pero nunca ven que usted coge su instrumento, nunca ven que usted hace música, a usted le suena feo su instrumento, eso va a decir más, como cuando les decía que el gesto, la acción, dice mucho más que la palabra. Entonces, venga, yo hago un recuento aquí de si me falta algo por decir. Creo que eso es lo que yo quiero transmitir hoy acá, que nosotros como profesores tenemos una historia, una experiencia y una psiquis particular, y que hay un mecanismo de proyección mediante el cual nosotros podemos pasar de ser
los ofendidos a los ofensores, ¿sí? Por lo tanto, poner al otro en el lugar del ofendido. Creo que han visto una película Whiplash, ahí se ve perfecto. Creo que cada persona que está viendo este video tiene una profesora o un profesor que diga sí. Con esta profesora, con este profesor, a mí me pasó eso, yo me sentí humillado, me sentí abusado, etc. Hay dos opciones, o fue humillado o fue abusado, o usted está reflejando abusos y humillaciones que sufrió en su primera infancia, ¿sí? En ese trayecto hacia el lenguaje hasta más o menos los 5 años y de ahí para adelante con la educación escolar. Esa es una posibilidad. Y siempre el profesor, la profesora va a ver en sus alumnos su propio espejo. Entonces la alumna le dice, ay, profe, venga, veamos octavas en el violín. Y si la profesora es mala para octavas en el violín, se va a salir de loca y va a decir, no, eso después, usted está muy pequeña para esto, no es el momento para que estudies eso. ¿Qué va? Es que usted no es capaz de hacer octavas en el violín, entonces por eso no quiere. Entonces revise eso y dígale a otra profesora, sea humilde, dígale a otra profesora, otro profesor, venga, explíquele esto a esta alumna, porque yo no sé hacer eso, ¿cierto? Es decir, tener una humildad y tener siempre, siempre, siempre una mirada hacia la reflexión, pero como nosotros somos sociedad y como nosotros no nos miramos a nosotros mismos, cuando yo veo este video, yo por ejemplo me veo raro porque nunca me veo en espejo, ¿sí? Como realmente me están viendo ustedes, sino que yo me veo en un espejo donde me muestro al revés de lo que los demás me ven. Entonces cuando uno se ve o se escucha, es uno como, ay, ese soy yo. Sí, ese es usted. Es más fácil que otra persona, no sea una cámara, sino un ser humano, le diga quién es usted. Y usted pueda saber que tiene dificultades, que tiene falencias y que tiene posibilidades de aprender. Entonces, mi sugerencia es pares académicos, es decir, varios profesores, profesoras que se sienten a mirar los procesos evaluativos, que se critiquen entre ellos. Obviamente ahí va a pasar lo mismo, el profesor que cree que el otro lo está atacando, etcétera, pero bueno, es como la realidad humana y puede ser un filtro que permita una relación mucho más sana entre alumnos y profesores. Y obviamente mirar qué de mí estoy poniendo en el otro y qué quiero transmitirle al otro y qué me está poniendo el otro a mí, porque la otra persona también, el alumno también quiere manipular al profesor, el alumno también quiere cumplir sus propios deseos. Hubo un cortecito en el video porque tenía que, la cámara solo deja grabar media hora, entonces voy a continuar. Los alumnos pueden estar manipulando también el deseo, es decir, ellos quieren proyectar algo, entonces hay alumnos que pueden llegar a que el profesor siempre crea que él es el mejor, que ella es la mejor, es decir, empiezan a generar un montón de ideales puestos en el docente, y cuando el docente cae en el juego, realmente esto atrapa y detiene el aprendizaje musical. Entonces, como les digo, hay que tener esto muy presente en la educación musical. La educación musical no es el cuerpo, es un sujeto humano que tiene cuerpo, pero que también tiene toda una relación con el lenguaje y con el psiquismo, y que estamos en un mundo del lenguaje y no en un mundo animal corporal. Espero esto les sirva como punto de partida para que investiguen, para que reflexionen, y quienes ya sabían de esto, obviamente, para que refuercen o compartan. Les agradezco mucho, espero esto sirva de algo para esto que nos apasiona, que es ante todo la música. Muchísimas gracias.